bienvenida a las personas que en esta mañana, en este día, claro, diferentes horarios, en diferentes países, se conectan con nosotros. Aquí son las 12 de la mañana, en España, Barcelona, España, pero en diferentes países es otro horario, así que todos los que se están conectando con nosotros en este día y los que se conectarán más tarde, vamos a darles la bienvenida y darles las gracias porque se conectaron con nosotros. Amén. En esta mañana quiero seguir el ciclo, seguir el tercer mensaje. Empezamos con el primer mensaje, que era preparando la iglesia para el fin, o preparando la iglesia para la segunda venida del Señor. Y en esta mañana el título del mensaje es la iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. Pero está dentro del ciclo, sigue el tercer mensaje, que tiene que ver con este ciclo de los últimos acontecimientos, porque la gente se pregunta, bueno, ¿cuál será el fin del mundo? Si habrá fin del mundo, no habrá fin del mundo, ¿qué pasará? ¿Hacia dónde vamos? Tantas cosas. Y decíamos en el primer mensaje, leíamos el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde los apóstoles, recuerda, que dijeron al Señor, mira, maestro, ¿qué te parece? ¿Qué gran construcción es esta? Hablando del templo en Jerusalén. Y cuando ellos quedaron sorprendidos, cuando el Señor Jesús les dijo, ¿veis todo lo que estáis mirando ahora, que estas piedras, toda esta suntuosidad? Dijeron, sí, pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos quedaron sorprendidos porque ese lugar, el lugar de adoración, representaba la adoración del único Dios verdadero en la tierra, el Señor. Y ellos quedaron consternados pensando, bueno, si este es el lugar donde Dios es adorado, donde Dios es reverenciado, donde Dios es conocido, ¿qué pasará entonces? ¿Qué significa que el lugar de adoración donde el Señor, Jehová de los ejércitos, es adorado? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cuál será nuestro destino? Pero Jesús, cuando él respondió eso, siguió andando, no se paró, simplemente siguió hacia adelante y ellos quedaron completamente consternados. Y fue después, cuando él estaba aparte, posiblemente después de comer por la tarde, en un lugar donde él estaba enseñando y predicando, y los apóstoles se acercaron a él y dijeron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Esto que nos has dicho esta mañana. Y entonces Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, les habla de los diferentes acontecimientos que van a pasar antes de su regreso y también en el fin. Y decíamos que la palabra profética tiene cumplimiento en diferentes etapas de la historia. Y en el capítulo 24 encontramos diferentes acontecimientos, cosas que ya pasaron, cosas que ya se han cumplido y últimas cosas que están por cumplir, pero pronto se van a cumplir. Amén. Entonces, en esta mañana yo pensaba, Señor, ¿y qué de nosotros, la iglesia del Señor? Si realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios con respecto a las cosas que están pasando y que están realmente anunciando que los postreros días, de los que yo estoy hablando en los diferentes mensajes, están por acabar? Decíamos que estamos en los postreros días, pero en lo postrero de lo último, porque en los postreros días, recuerdo otra vez y lo vuelvo a repasar para que aquellos que no se acuerdan, los postreros días empezaron el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en Jerusalén, y una conmoción porque hubo un terremoto, hubo un viento, y las personas se acercaron al lugar del aposento alto preguntando qué estaba pasando allí. Amén. Y algunos empezaron, apóstoles y discípulos, a orar en otras lenguas, a hablar en lenguas, y ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y el Señor, y Pedro dice que esto es el cumplimiento. Aquí hoy se cumple la profecía del apóstol, del profeta Joel, que dijo que los postreros días, el inicio de los postreros días, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Entonces, el principio de los postreros días empezó el día de Pentecostés. Ahora, hicimos un repaso a diferentes epístolas de los apóstoles, Pablo, Pedro, donde ellos señalan diferentes etapas dentro de los postreros días.
Y el apóstol Pablo dice a Timoteo: debes saber, Timoteo, que en los postreros días. Y decíamos, bueno, ¿qué está diciendo el apóstol? ¿No se encuentra el apóstol en los postreros días? Sí. Entonces, ¿por qué dice el apóstol en los postreros días? Porque se está refiriendo básicamente a lo último de los postreros días. Y decíamos en los mensajes anteriores que el carácter de los hombres, la situación moral de los últimos días. Pablo no se entretuvo tanto en hablar de las diferentes señales atmosféricas, climatológicas del mundo, pero se detuvo básicamente en declararnos el sistema moral del mundo en nuestros últimos días. Y leíamos en la segunda carta de Timoteo, amén, donde habla de los hombres, el carácter de los hombres de los últimos días, amén. Bien, quiero centrar todo eso para que usted haga un poco de memoria de lo que estoy hablando, amén, para que nos centremos ahora en este mensaje que tiene que ver mucho con los mensajes anteriores, porque estamos dentro de la etapa más cercana del fin. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia ahora? ¿Qué debe estar esperando todo hijo de Dios en este tiempo? Quizás el cataclismo, la tercera guerra mundial, quizás el cataclismo de que un asteroide nos visite y choque la Tierra y parte de la humanidad muera. ¿Eso estamos esperando? No estamos esperando nada de eso. Ahora la pregunta es, y pastor, no esperamos eso, pero ¿eso vendrá o no vendrá? Sí, vendrá. Vendrá un choque atmosférico, vendrá un cataclismos tremendos en la Tierra. La Tierra será conmovida, la Tierra con el tiempo será destruida, pero no es ahora el momento. Entonces, ¿qué es lo que está la iglesia esperando ahora? ¿Qué consejo podemos dar a la iglesia? ¿O qué consejo podemos dar a la gente que no conoce al Señor? Debe prepararse para el arrebatamiento de la iglesia. Debe estar preparándose para la venida de Jesús. La venida de Jesús no va a ser una venida visible en esta que viene ahora. La venida de Jesús va a ser una venida invisible, donde el mundo no va a ver la venida de Jesús, pero va a haber un acontecimiento que va a conmover la humanidad. Y ya la humanidad está preparando su mensaje cuando esto ocurra. La iglesia, los verdaderos creyentes en el Señor, vamos a ser tomados o arrebatados en las nubes. Y tenemos suficiente palabra para demostrar que eso va a ser así. Entonces, ¿qué pasará cuando la iglesia o parte de la iglesia desaparezca? De repente, millones de personas en el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán. Entonces ya están preparando el mensaje. Las autoridades mundiales, cuando esto pase, van a decir que los extraterrestres se llevaron a esas personas. Esas personas fueron abducidas por los extraterrestres. Darán digamos, una tranquilidad al mundo. Entonces de repente los extraterrestres se llevaron a esa gente. Quedan tranquilos. Pero los que saben las escrituras, que habrá gente que quedará en la tierra, que ha escuchado el mensaje de Dios, que ha escuchado el mensaje del arrebatamiento, va a saber que no fueron los extraterrestres que se llevaron a la iglesia, sino fue Jesús. ¿Amén? Fue Jesús que tomó a la iglesia. ¿Amén? Donde se establecerá 7 años de gobierno del anticristo en la tierra. 7 años donde se levantará el gran dictador del mundo, llamado en la Biblia el anticristo, cuyo sello es el 666. ¿Y qué pasará entonces con la iglesia? La iglesia entrará a recibir la recompensa de su maestro
la recompensa con Jesús y se establecerán las bodas del Cordero. 7 años de boda con Jesús en los cielos. Entonces, ¿qué pasará esos 7 años aquí en la tierra? Bueno, esos 7 años en la tierra serán años muy difíciles, porque se establecerá una gran dictadura mundial llevada a cabo por medio del anticristo. Y mucha gente tendrá muchos problemas. Amén. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de esto porque paso a paso iremos hablando con respecto a estas cosas. Y si usted lo permite, usted lo quiere, estaremos enseñando más acerca de esto. Pero en esta mañana yo quiero decirle, o quiero hablarle, para que nosotros como hijos de Dios nos preparemos, estemos preparados para que estas cosas no nos puedan sorprender, sino que realmente estemos preparados para estas cosas. Amén. Vamos a leer en primer lugar 1 Tesalonicenses capítulo 1. El capítulo 1, verso 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo vosotros, los gentiles, los que no sois judíos, os convertisteis de los ídolos, hay una conversión de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el Evangelio está siendo predicado para que la gente reciba a Jesucristo, deje los ídolos para convertirse al Dios de verdad, al Dios verdadero. ¿Y qué más? Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, la iglesia lo que está esperando es al Hijo de Dios regresar en los cielos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira que ha de venir. O sea, el apóstol está diciendo que lo que la iglesia está esperando es la venida del Hijo de Dios o del Señor, no de las terribles cosas que van a pasar después, de la ira que será derramada después, porque la iglesia verdadera no va a pasar por la ira de Dios, va a ser librada de la ira de Dios, va a ser librado de los grandes juicios que van a caer sobre la tierra. Por eso qué importante es pertenecer a la iglesia del Señor, pero a la iglesia verdadera, a la iglesia que está enmarcada en las Escrituras, a la iglesia que corresponde a lo que la palabra de Dios revela que es la iglesia del Señor. Porque hay muchas iglesias llamadas iglesias de Dios que no son las iglesias de Dios, sino iglesias simplemente religiosas, pero que no entran dentro del cuadro de la verdad de Dios. Por eso cada hombre y cada mujer en este tiempo ha de saber en qué iglesia se encuentra, si se encuentra realmente en la iglesia verdadera o una iglesia falsa. La iglesia verdadera es una iglesia que se distingue porque está esperando el regreso de Jesús. Donde tú vayas y se llame iglesia cristiana o iglesia de Cristo, va a distinguirse cuando tú preguntes en esa iglesia qué están esperando. Y si ellos no están esperando la segunda venida de Jesús, si no están esperando el regreso del Maestro, si no están esperando que Jesús regrese a buscarles, entonces vas a saber que esa no es la iglesia del Señor. Si alguien te responde con duda o no entiende la pregunta que tú estás esperando ya ahora y no sabe responder, y pregunta, ¿a qué te refieres? Bueno, las últimas cosas que van a pasar, ¿qué crees tú de ellas? ¿O cómo te estás preparando? Y no sabes responder,
significa que ellos no entienden o no han sido enseñados con respecto al último tiempo. Entonces, cuando te pregunten, ¿tú qué estás esperando del último tiempo?, tienes que responder: si eres hijo de Dios, yo estoy esperando el regreso de Jesús. Estoy esperando que Jesús regrese. Los hermanos del primer siglo, los hermanos de la primera iglesia, cuando ellos se despedían, cuando ellos terminaban el día, la reunión de oración o la reunión de predicación, lo que sea, ¿sabe con qué palabras se despedían ellos? Ellos se despedían con esta palabra: Maranata. Maranata. Y uno dice: ¿y pastor, qué significa Maranata? Usted se llama la iglesia Maranata. ¿Qué significa Maranata? Maranata significa Jesús regresa, Jesús vuelve, Jesús está por volver. Es una palabra del griego. Amén. Por tanto, ellos se despedían Maranata, diciendo: Jesús vuelve. Ellos podían decir: no sé si esta noche vendrá, no sé si por la mañana vendrá, no sabemos cuándo, pero Maranata. Entonces el otro respondía: Maranata. ¿Entiendo? Sí, estamos esperando a Jesús. O sea, la iglesia del primer siglo. ¿Por qué la iglesia del primer siglo esperaba el regreso de Jesús? Porque cuando Jesús ascendió al cielo, en aquella convocatoria, dice que más de 500 hermanos vieron cómo Jesús se iba al cielo. Dice que esos 500 hermanos estaban mirando al cielo. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Estaban mirando al cielo. Señor, te fuiste, te has ido. Dice que 2 ángeles bajaron, dijeron: varones, ¿por qué miráis al cielo? Ya Él se fue, pero Él regresará. Él regresará. ¿Y cuál fue el mandato de Jesús? En el capítulo 1 de los Hechos, versículo 8: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Porque el deseo de Jesús es que millones y millones de personas un día estén con Él por toda la eternidad. Y el mensaje de Jesús es predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pero la iglesia ha estado cerca, o como 2000 años en la tierra. 2000 años significan 2 días proféticos, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, estamos por terminar los 2 días, para que llegue el tercer día. El tercer día que va a inaugurarlo con el regreso de Jesús. Ahora, estamos al final de los 2 días, o estamos al final de los postreros días. Gloria al Señor. Por lo tanto, lo importante es que Jesús va a regresar. Mientras Jesús regresa, la iglesia debe seguir predicando el evangelio a toda criatura, pero sin perder la visión de que el Señor Jesús regresa. Gloria al Señor. Ahora, dice, gloria al Señor, en el capítulo 3 de Tesalonicenses y versículo 13, seguimos leyendo diferentes aspectos de la palabra. ¿Cómo podemos estar nosotros preparados para esta segunda venida del Señor? Dice: para que sean afirmados, versículo 13, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, como en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para que cuando Jesús regrese con todos sus santos, dice aquí, vosotros tengáis una actitud de firmeza, una actitud de ser irreprensibles en santidad. Debemos estar velando para cuando Jesús regrese. Entonces, la actitud de la iglesia debe ser una actitud de estar firme en la verdad, estar firme en la fe, estar firme en la santidad,
y estar firme sabiendo que Jesús regresa. El apóstol Juan dice que mirad que cuando Él regrese, cuando venga Jesús, algunos no salgan corriendo avergonzados, que los sorprenda. Juan dice eso. Por lo tanto, lo más importante de la iglesia es estar disponible para el Señor y preparados para que Jesús regrese. Yo decía ayer en la enseñanza del liderazgo que nosotros debemos trabajar para cuidar a las personas. Por eso vamos a tener reuniones en las casas. Estamos hablando también con el hermano Frankie. Pastor, repita eso, o anuncia eso. Claro que sí, vamos a estar haciendo reuniones en las casas. Ya hemos empezado reuniones en las casas, porque lo que queremos es que las personas estén cuidadas. Para que las personas estén cuidadas, debemos apacentarlas incluso en su propia casa. Amén. Pero no solamente es apacentarlas, cuidarlas, sino perfeccionarlas. ¿Por qué tenemos que perfeccionar a los hermanos? ¿Por qué tenemos que ayudar a perfeccionarlos? Porque cuando les predicamos la palabra o les enseñamos la palabra, los estamos despertando. Estamos despertando los sentidos de sus vidas, para que no se descuiden, para que no duerman, para que no pequen, para que estén siempre en vela, esperando el regreso del Señor. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes, donde Jesús pone la parábola de que el regreso del Señor será como 10 vírgenes a las que se le dio una medida de aceite. Y dice la palabra que la medida de aceite tenía que ver con la preparación del regreso del maestro o del Señor o del esposo. Dice la Biblia que 5 de las vírgenes cabecearon. No, las 10 se durmieron, las 10. No dice que las 5, no. Las 10 se durmieron. Lo que quiere decir que Dios conoce nuestra propia debilidad. Pero dice que 5 habían hecho provisión para que la lámpara tuviera aceite para encenderla cuando el maestro o cuando el esposo regresara. Y la Biblia dice claramente que 5 fueron recibidas y 5 fueron desechadas. Por eso, perfeccionar a los creyentes significa amonestarles, ayudarles para que siempre tengan aceite en su lámpara, para que no se descuiden, para que siempre haya un contenido de aceite en sus vidas, de forma que cuando Jesús regrese los pueda llevar con Él. Vea conmigo ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. Y le voy a decir que toda la palabra de Dios, tenemos claramente toda la enseñanza con respecto a la venida del Señor, la tenemos claramente definida en las Escrituras. No hay que ir a otro libro para saber las cosas proféticas que están aconteciendo o van a acontecer antes del regreso de Jesús. La Biblia nos habla claramente de las señales. No tenemos que ir a consultar a ningún profeta, no tenemos que ir a consultar a ningún agorero o a ningún adivino. Eso está totalmente prohibido por la palabra de Dios para saber el futuro. El futuro está declarado claramente en las Sagradas Escrituras. Ahora, mira aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. Vamos a leer el versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, él pensaba que viviría cuando Jesús regresaba, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron antes. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que ya murieron durante estos 2000 años, resucitarán primero. Habrá una resurrección de los cristianos que murieron desde el primer momento, desde el primer siglo. Habrá una resurrección de muertos. Pero vuelvo a repetirte, esa resurrección de muertos será una resurrección invisible, nadie lo verá. Nadie lo verá.
lo primero que Jesús va a hacer cuando Él regrese a buscar su iglesia es que los santos que durmieron serán resucitados. Eso va a ser lo primero. ¿Ok? Y dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, Pablo está hablando aquí claramente de lo que va a pasar a los que están esperando la venida del Señor. Lo que va a venir primero es una resurrección de muertos, pero muertos cristianos, no todos los muertos. No va a haber una resurrección de todos los muertos. Los muertos que no son cristianos resucitarán para ser juzgados, pero mucho después. ¿Ve? La Biblia claramente define cuál va a ser el fin, define claramente qué va a pasar en este último tiempo. Por eso Pablo dice, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que habrá un encuentro en los cielos entre los que durmieron en el Señor, cristianos, desde el primer momento que recibieron a Jesús. Todos los cristianos que han muerto en estos 2000 años serán resucitados. Nadie los verá. Sus cuerpos glorificados subirán hacia arriba. Pero los que estamos aquí, los que vivimos, de repente y al mismo momento seremos arrebatados. Aleluya. Es tremendo eso. Entonces dice, pastor, ¿usted qué está esperando? Yo estoy esperando el arrebatamiento. Yo no estoy esperando la muerte, eso lo dije el otro día. Aleluya. Yo estoy esperando ser arrebatado, porque es lo que la palabra de Dios me dice. Y claramente Pablo dice a la iglesia, usted tiene que prepararse si quiere ser arrebatado. Si no quiere quedarse aquí con el anticristo 7 años y padecer las cosas que van a pasar en la tierra, que van a ser terribles. Entonces sí que vendrán muchas cosas de las que los científicos están hablando. Conmoción en las estrellas, en la luna, en el sol, en las aguas, en los mares. Acontecimientos climatológicos terribles. Va a pasar todo eso, sí señor, en esos 7 años. Pero dice, nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Lo vamos a recibir nosotros. Escúcheme, el mundo no va a recibir a Jesús. El mundo va a ser juzgado por Jesús. Porque Él no viene para juzgar en primer lugar al mundo. Él viene para encontrarse con su esposa, la iglesia. Él viene a encontrarse con los suyos. Él viene a unir a los suyos del pasado y del fin para estar con Él. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Porque se inicia lo que la Biblia llama el encuentro celestial, donde los creyentes estaremos con Él por toda la eternidad. Pero habrá un lapsus en el que la iglesia se presentará delante del Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho como creyentes. Pero luego celebraremos las bodas del Cordero. 7 años de gozo maravilloso. Después de que esos 7 años se cumplan en el cielo y la iglesia regrese con Jesús a la tierra, se establecerá otro ciclo del fin. No vamos a entrar en eso porque no tenemos tiempo. ¿Amén? Entonces, gloria al Señor. Lo importante es que el Señor va a regresar para buscar a su iglesia, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso el apóstol dice en el verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque posiblemente en este momento estaban atribulados, estaban perseguidos, y la iglesia del Señor ha sido perseguida durante estos 2000 años. Cada día mueren cristianos por causa de conocer al Señor en la tierra. Hay tribulación hasta que regrese Jesús. Debemos alentarnos con estas palabras. Tenemos que animarnos con esta palabra. Aleluya. Cuando muchas veces encontramos situaciones
difíciles, personas están pasando por tribulaciones, tenemos que alentarles, Jesús regresa, gloria al Señor, Él está pronto por regresar, aleluya, y un día estaremos siempre con el Señor. Bien, vamos a ir a 2 Tesalonicenses, la segunda carta, y le vuelvo a repetir, cada una de estas escrituras, aleluya, cada una de estas cosas nos alientan, nos ayudan como hijos de Dios, aleluya, para ir adelante en nuestra tarea como hijos de Dios, aleluya. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué quiere que orar Pablo por la iglesia? Estamos orando por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado o de su llamamiento. O sea, que estemos en condiciones, estemos preparados, seamos dignos, perfeccionados cuando Él regrese. Os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, que os tenga por dignos de su llamado. Ahora, vamos a ir al capítulo 2 y verso 1. ¿Ve? La palabra de Dios está constantemente dándonos detalles y constantemente ayudándonos para que sepamos dónde estamos, dónde nos encontramos en este último tiempo. Amén. Ahora, capítulo 2 y verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ya en ese tiempo se circulaban cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios y estaban hablando de cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Y muchos cristianos en ese tiempo estaban siendo confundidos también, ¿ok? Pero Pablo dice, no, tened cuidado. Hay una serie de cosas que tienen que pasar antes que Jesús regrese, antes que Jesús vuelva, antes que Jesús venga a buscar a su iglesia. E incluso Pablo está hablando aquí del final de las cosas. Porque la venida del Señor no es el regreso de Jesús. El regreso de Jesús es la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia. Pero el día del Señor es día de juicio. Es día donde las naciones serán juzgadas y esta tierra será juzgada. Por eso la Biblia claramente define los tiempos proféticos para que nadie se confunda. No os dejéis mover fácilmente. ¿Ok? Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Decíamos que una de las características del último tiempo, del postrero de los postreros tiempos, es un tiempo de engaño. Es un tiempo de error. Es un tiempo de incertidumbre. Y es verdad. Cuánta confusión en la gente. Incluso en la propia iglesia. Mucha gente que no conoce la palabra, que no lee las escrituras, que no conoce las cosas de Dios, muchas veces también es confundida. Y hemos de saber que el gran engaño se está gestando ya hace años, ¿ok? Y que va a abarcar toda la humanidad. Por eso dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ve, aquí está hablando del anticristo. O sea, nadie os engañe. El fin de todo, el fin del fin, no vendrá sin que haya una manifestación del anticristo. ¿Me está escuchando? Esto es el fin del fin. Porque también en ese tiempo muchos estaban hablando cosas equivocadas. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
¿Y cuánta apostasía durante 2000 años? ¿Y cuánta maldad durante 2000 años? ¿Y cuántas falsas doctrinas durante 2000 años? Eso ya se ha dado, la apostasía. ¿Ok? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene la venida o manifestación del hijo de pecado o el hijo de perdición llamado el anticristo? Bueno, lo detiene la propia iglesia. Porque la iglesia, si está en la tierra, no podrá haber una manifestación del anticristo. No podrá haber la manifestación de ese personaje. O sea, la iglesia que está en la tierra detiene aún la manifestación del anticristo. Pero cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará aquel hombre. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, la iglesia, lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero ¿qué venida? ¿De cuál venida está hablando? De la venida de los santos de Dios. Después que la iglesia esté con él, él va a regresar con la iglesia a la tierra, pero va a regresar para cumplir los juicios que la palabra de Dios nos han hablado. El Señor en su venida con los santos. Por eso cuando decimos la venida del Señor, como es venida, las personas confunden los ciclos y piensan que todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Hay una venida y hay una manifestación. ¿Está escuchando? Aleluya. Por eso esta venida es la venida para dar juicio a la tierra y matar al anticristo. Y habrá grandes señales y grandes prodigios. Verso 9. Es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este ser maligno que va a manifestarse será un personaje que hará grandes prodigios y grandes milagros en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿este es el jefe de los magos y de los brujos de la tierra? Sí, es verdad. Pero ¿no se están manifestando ya los hijos de este ser? ¿No se están manifestando ya los hijos del anticristo? ¿Se están o no se están manifestando en este tiempo? Se están manifestando en este tiempo. Hay magos, hay brujos que en este tiempo están haciendo cosas extraordinarias y la gente está quedando completamente absorta de personas, o sea, por los milagros o las señales que este ser maligno o estos seres malignos están haciendo en la tierra. Tenemos muchos ya, no solamente uno, tenemos muchos. Personas que están andando por encima del agua, personas que están subiendo los edificios andando, personas que están trayendo peces, personas que están multiplicando panes, personas que están transformando el agua en vino, personas que están haciendo todo tipo de señales y de milagros ante los ojos de la gente. Y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué has hecho? Mira, ayer mismo justamente, pasando una cadena de televisión, en una cadena de televisión estaba un programa de una persona, ¿ok?, que estaba haciendo esas cosas. No sé si alguno lo vio, nosotros lo vimos darle paso, y mira, ahí está uno de los magos, hijos del anticristo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Pues simplemente estaba haciendo señales. Una de las señales que hizo
fue, por ejemplo, colocar una rana en un espacio, una rana pequeña, la tapa, la rana pequeña, quita la tapadera y aparece una rana grande. Y dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por los poderes de la magia, por los poderes satánicos. ¿Usted sabe lo que son los 4 libros de Harry Potter? Esos libros que tan famosos están haciendo la gente y tanto ha traído la juventud, simplemente es iniciación a la magia. La magia, la brujería. Y ven a los jóvenes corriendo, ¿ok? Detrás de esos libros. Han sido bestsellers en el mundo, ¿ok? De una mujer que nació justamente en el 1966. Y 66 es nombre de hombre, 66. Y el tercero es número de anticristo, 666. ¿Okay? Y la gente compra esos libros. Y la gente lee esos libros. Y cree que simplemente son libros de fantasía. No son libros de fantasía, son libros de brujería. Y estaba escuchando el testimonio, o estaba leyendo el testimonio de un hermano en África que con el tiempo se convirtió al Señor. Y él está hablando, dice, yo voy a dar el testimonio de las cosas que yo hacía en el tiempo cuando no conocía a Jesús. Decía, yo fui iniciado en la brujería. Fui guiado por un sacerdote católico, brujo también, que hay muchísimos. ¿Okay? Fui iniciado en la brujería satánica a través de este sacerdote católico. Y él me inició en la brujería. Y él me llevó a hacer pactos. Y me llevó a los cementerios, a buscar huesos de muertos y hacer un montón de cosas más allá de lo que usted puede imaginar. Pero ¿qué pasó? Cuando él empezó a iniciarse en la brujería, entró en contacto con los mundos espirituales. Hay mundos espirituales en el propio mundo. Se llama el submundo. Hay puertas que trasladan a los seres en el espíritu a mundos ocultos. Debajo de los mares hay mundos ocultos. En los cielos hay mundos ocultos. Esos mundos son mundos reales. Dice, este hombre consiguió una especie como de alfombra pequeña, era la alfombra mágica. Ese hombre se colocaba en esa alfombra y él podía moverse a los diferentes países del mundo. Estamos hablando de personas que recibieron luego a Jesús. Un año estuvieron liberándolo de demonios. Un año entero tuvieron que estar liberando de esos demonios que poseían su cuerpo, su mente y su corazón. Un año entero. Este hombre tenía un cajón, había hecho un pacto con Satanás. Y el pacto con Satanás era ser uno de los hombres más millonarios del mundo. Y el pacto era que en su cajón siempre hubiera dinero. Siempre había dinero. Y cuando él abría el cajón, sacaba el dinero, gastaba el dinero, al día siguiente el cajón estaba lleno de dinero. Escúcheme, está hablando de un hombre que ahora es un predicador del Evangelio. Y cosas extraordinarias que no puede usted llegar a imaginarse lo que este hombre hacía. Entonces, ¿se extraña usted de que estas cosas estén pasando? Estas cosas son reales. Porque el mundo y su mundo están siendo manifestados. Yo pensaba antes que en los ambientes celestiales había el dominio, el segundo cielo, el dominio de Satanás, y es verdad. Pero el diablo está gobernando en muchas áreas, en muchos lugares. Se habla, por ejemplo, de la reina del cielo. Se habla también de la reina de los mares. Gente que se acerca a los ríos, hace una invocación y de repente entra dentro de ese río o dentro de ese mar, espiritualmente hablando. Cosas muy extraordinarias. Entonces, lo que estamos esperando en este último tiempo es una gran manifestación de la brujería. Una gran manifestación de brujos con apariencia de piedad. Usted no va a ver que esos brujos son feos, tienen uñas largas, van vestidos como... No, son gente muy sencilla. Son gente incluso aparentemente muy bella, personas con buena apariencia, mujeres con muy buena apariencia, ¿ok? O sea, que no va a tener uno duda diciendo, oh, pues si este hombre se ve una persona buena o se ve una mujer buena, claro que sí, detrás se esconden poderes ocultos que van a engañar a este mundo. Estas cosas están pasando y van a pasar a un nivel que no se puede llegar a imaginar. No se puede llegar a imaginar. Las personas van a aceptar estas cosas, van a picar el anzuelo
y van a meterse dentro de estas cosas, pensando que estas cosas vienen de Dios y vienen justamente de los demonios. Ahora, ¿qué está esperando la iglesia del Señor? Yo estoy esperando en este último tiempo un gran despertamiento del Señor. Yo estoy esperando que la iglesia sea conmovida por el Espíritu Santo. Yo estoy esperando que la iglesia conozca al Señor profundamente y pueda tener una unción verdadera, una unción de gloria, una unción de poder, una unción de vida. Aleluya. Porque el error se está gestando tremendamente en el mundo y la iglesia debe estar preparada. Dice, gloria al Señor, en Colosenses capítulo 1 y verso 9 al 13. No voy a leerlo todo, pero dice en uno de los versos, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero hay otros reinos en la tierra. Hay reinos humanos y hay reinos satánicos. Pero aquí la iglesia del Señor no pertenece ni al reino de este mundo ni al reino de las tinieblas. Pertenece al reino de los cielos, donde Jesucristo es el único Rey de reyes y Señor de señores. Finalmente, 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, nosotros mismos, nosotros como hijos de Dios, debemos estar en esta actitud en la que el apóstol nos dice en el verso 18, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está esperando la iglesia? Tiene que estar mirando a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice el apóstol, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Señor, miramos al cielo, miramos a la eternidad, miramos arriba, porque esa es nuestra herencia, porque de ahí viene nuestra herencia, porque ahí está nuestra casa, porque nuestra ciudadanía no es una ciudadanía de la tierra, sino una ciudadanía eterna en los cielos. La iglesia del Señor está mirando arriba. La iglesia del Señor no está mirando lo temporal, porque son cosas que un día desaparecerán. Se están preparando para recibir el aplauso del cielo. Los que miran al cielo esperan una boda, miran las recompensas, se preparan para ella, se están preparando para una corona, admiran las moradas de luz, por lo que ellos procuran andar en la luz. Esperan recibir la bienvenida de su Maestro y Señor y viven cada día para agradarle. Son lo que la Biblia llama los vencedores. Los que han luchado, los que han vencido. Son los que son sensibles a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Son aquellos que están esperando un reino. Como dijo el Señor, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Gloria a Dios. Y esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia que un día será tomada por el Señor. Y como dice el apóstol en Efesios capítulo 6 y verso 12, porque nosotros los hijos de Dios somos los únicos, dice la Biblia, los únicos que estamos luchando. ¿Contra qué? Contra fuerzas espirituales de maldad. Capítulo 6. Vamos a terminar con este texto. Efesios 6 y verso 10. La verdadera iglesia es la iglesia que está confrontando, es la iglesia que está peleando. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Estar firmes contra las asechanzas, contra los engaños, contra los embates de Satanás, contra las disputas de Satanás, contra las divisiones de Satanás, contra la iglesia del Señor.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La iglesia gloriosa es la que lucha. La iglesia gloriosa es la que se pone la armadura de la fe. Es la que sabe que tiene una lucha espiritual. Y tú preguntas a alguien, ¿con quién tú estás luchando? Ah, yo no con nadie. No, pues yo estoy luchando contra los enemigos de mi alma. Son los demonios, son los principales, las potestades, el propio diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Hay regiones, hay reinos, hay puertas espirituales donde hay manifestación de los demonios con apariencia de piedad. Me llamaba la atención que este hermano, convertido al Señor, o es predicador del Evangelio, dice: un día pasé por una puerta a una u otra dimensión. ¿Y sabe qué cosa más curiosa? Él dice que esa dimensión era un lugar hermoso, donde había árboles y que era bello. ¿Y sabe lo que le digo? Hay mucho engaño. Gente que estuvo al punto de morir, no eran cristianos. Dice que se encontraron en un lugar de paz, un lugar muy bonito. ¿Ah? Engaño de las tinieblas. Escuchen lo que le digo. La iglesia gloriosa es la única iglesia que está confrontando las fuerzas de las tinieblas. Es la única. Porque el hombre no confronta fuerzas espirituales, se pone al lado de ellas. O sea, los hombres de este mundo que no conocen a Dios practican la brujería, practican la ouija, practican las cartas, practican todo tipo de señales que tienen que ver con la brujería y con la magia. Pero la verdadera iglesia es la única iglesia que nunca se puede meter en esas cosas, sino que las confronta. Está luchando contra ellas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No luchamos contra seres humanos. La iglesia no tiene una lucha contra seres humanos. Tenemos que amar a los seres humanos. Pero sí tenemos una lucha contra las huestes de maldad que están gobernando en los seres humanos y llevándolos a las tinieblas y fuera de la voluntad de Dios. Escúcheme bien. La iglesia del Señor que será arrebatada es la iglesia que está luchando contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. Dios ha dispuesto una armadura espiritual para los hijos de Dios, una defensa espiritual, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la lucha que tenemos. Esta es la iglesia gloriosa que está esperando a Jesús, que está preparándose para estar con Él por la eternidad. Gloria a Dios, que sabe que tiene una lucha contra el error, contra la mentira y contra toda obra de Satanás, que engaña y seduce a los hombres para llevarlos a la condenación eterna. ¿Usted se sorprende de que mucha gente se desaparezca hoy? ¿Se sorprende? ¿Se sorprende que de repente aquella chica desapareció? No sé dónde está. Aquel muchacho desapareció, no sé dónde está. ¿Sabe usted que muchos de ellos desaparecen porque son sacrificados a los demonios? ¿Sabe usted que muchos brujos compran personas para sacrificarlas? Y usan a los maleantes y les dan dinero para que secuestren personas, y cuando esas personas son secuestradas son sacrificadas a los demonios y desaparecen y nunca más nadie sabe de ellas. ¿Sabe usted que en Estados Unidos hay sectas que tienen un sistema para hacer desaparecer cadáveres? Máquinas que después que los cadáveres son sacrificados, le digo todo esto
Te puede decir muchísimas más cosas, pero yo no tengo intención de decirle estas cosas simplemente para un botón de muestra de cosas que hemos leído, que hemos escuchado, de hombres de Dios, que estuvieron en ese lugar, que vieron esas cosas, las vieron. No es que nos dicen, yo pienso, no, ellos vieron esas máquinas. Ellos vieron cómo esas máquinas trituraban los huesos de los muertos y los deshacían para que desaparecieran. Gloria al Señor. ¿Estás tú en la iglesia gloriosa que Jesús viene a buscar? ¿O estás en una iglesia comprometida con este mundo? ¿Estás en una iglesia comprometida con el mal? ¿Comprometida con el error? ¿Comprometida con la idolatría? ¿Comprometida con la falsedad? La iglesia verdadera es aquella que está esperando a Jesús. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás tú esperando a Jesús? ¿Estás tú esperando la venida de Jesús? ¿Estás tú esperando que Jesús regrese a buscarte? Esa es la gran pregunta. ¿O simplemente crees que eso no es verdad? ¿Crees que todo eso que dice la Biblia es tontería? ¿Crees que, al fin y al cabo, lo importante es vivir la vida, gozar de esta vida, aprovecharse lo mejor que uno tiene y que luego todo se acaba con la muerte? Mira, la palabra de Dios dice, lo dice claramente, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, los que esperamos la venida del Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos una perspectiva de gozo, una perspectiva de paz. Vamos hacia la paz, vamos hacia el gozo, vamos hacia la vida eterna. Aleluya. Quiero que se pongan de pie en esta mañana. Y en este día, yo no sé cuántas personas en este día están viviendo de acuerdo a lo que es el plan de Dios. No sé cuántas personas en este día recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. No sé cuántas personas en este día están vistiéndose de la armadura del Señor para luchar contra todas las fuerzas de las tinieblas y estar preparado para el regreso de Jesús. Quiero que cierres tus ojos y te preguntes, ¿estoy realmente preparado si Jesús viniera en estos momentos? Si Jesús regresara en estos momentos de forma invisible para llamarme, ¿estoy preparado? ¿Estás preparado para recibir a Jesús en los aires? Esta es la gran pregunta. Gloria al Señor. Si no estás preparado en esta mañana, en este día, puedes hacer una oración simple, una oración de fe, una oración de renuncia del pecado, una oración de renuncia a todo aquello que te ata a este mundo, para decirle al Señor que perdone todos tus pecados. Dile a Jesucristo en este día, Señor, yo vengo arrepentido delante de tu presencia. Te doy gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y en esta mañana he escuchado tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor Jesucristo, limpia mi corazón de toda iniquidad, de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te prometo, Señor Jesús, serte fiel todos los días de mi vida. Quiero estar preparado para tu venida. Y voy a serte fiel todos los días, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tu mano, Señor. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Si hiciste esta oración, Jesús entró en tu corazón. Jesús limpió tus pecados. Jesús escribió tu nombre en el libro de la vida. Y ya eres un candidato para cuando Él regrese, puedas estar con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga. 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 Bendecimos a todas las personas en el nombre de Jesucristo.